Acelerando Empresas, episodio 36. Buenos días amigos, bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y también de la economía real, y será un auténtico placer acompañarte hoy, lunes 6 de agosto, en este episodio número 36, en el que ya sabéis que como todos los lunes hablamos con un mentor experto en algún área y hoy toca un gran experto, Daniel González, fundador de SmartTic. SmartTic es un proyecto de muchísimo éxito y, como digo, también Daniel ayuda a varios emprendedores a que consigan el suyo. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Daniel González de Vega es ingeniero industrial por la Universidad de Málaga, con MBA por INSEAD. Es fundador de SmartTic y lidera las áreas de desarrollo de producto, alianzas estratégicas y otro tipo también de alianzas. Daniel tiene 15 años de experiencia en startups, capital de riesgo en España y Dubái y consultoría estratégica en Accenture, además de ingeniería civil. Su rol principal en SmartTic es, pues como ya hemos dicho, fundador, CEO y todo lo demás, pero también lo compatibiliza con asesorar a otros emprendedores, a otros proyectos de Internet. Damos ya, si queréis, la bienvenida a Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues un placer tenerte aquí porque, bueno, creo que podemos aprender mucho de tu iniciativa y de tu valentía como emprendedor. Bueno, me gustaría comenzar como un poco llegas a este mundo emprendedor porque tú eras inversor en empresas, estuviste en Capital Riesgo y te das el salto a emprendedor con SmartTic. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue esa sensación? Pues es sencillo, os explica de forma sencilla, ¿no? Efectivamente, yo estuve durante años en el sector del capital riesgo, en mi caso no tanto en el venture puro, invirtiendo en compañías startups, sino más bien en grandes compañías. Y ya entonces, digamos, mi corazoncito emprendedor echaba en falta estar en la trinchera, ¿no? Al final, en el capital riesgo, en el private equity, estás muy cerca de la trinchera, ¿no? Porque estás justo detrás. Básicamente, yo a lo que me dedicaba era a invertir o comprar compañías, ayudarles a crecer, a mejorar su balance, su cuenta de resultados y en 4 o 5 años venderlas, pues idealmente con un beneficio. Con lo cual estás muy cerca de la gestión y de la estrategia, pero no estás en la trinchera y eso yo lo echaba de menos. Eso junto con circunstancias personales que se resumen rápidamente. Yo estuve durante muchos años, 6 años en España, en un fondo del mid-market haciendo esto que te comentaba con bastante éxito y en el 2008, año complicado, me fui a Dubái a principios de 2008. Dubái era en ese momento pues una de las economías que más crecía, más atractivas, pues casi en el mundo, desde el punto de vista de vocación de crecimiento, vocación de inversión, etcétera. Y yo me fui a trabajar al fondo de la familia que gobierna en Dubái y fue una experiencia espectacular, pero una elección pues probablemente no del todo acertada, no tanto por el fondo y por Dubái, como te decía, sino porque al final las circunstancias macro se dieron la vuelta a finales del 2008, acuérdate, la caída de Lehman y el drenaje absoluto de liquidez en los mercados financieros y básicamente Dubái se derrumbó, vamos, la historia de Dubái se paró durante 2 o 3 años. Entonces yo me volví a España porque, digamos, el fondo al que yo me había ido, que era un fondo con una ambición de inversión brutal, pues básicamente se quedó sin liquidez para invertir. Y es en la vuelta a España cuando, bueno, pues estamos hablando del 2009, yo tengo que decidir qué hacer y surge la idea de SmartTic. Y yo hago mis deberes, estudio bien la oportunidad, veo pues eso, qué competidores puede haber, cuál es pues, lo típico, ¿no? Tamaño de mercado, posibilidades de implementación, etcétera. Y cuando lo veo claro, pues me lanzo. Y desde entonces, pues aquí dando pedales, con subidas con altos y bajos, pero la verdad que con una historia muy bonita y hasta ahora
toco madera, con bastante éxito. ¿Y por qué te decides por el sector educativo? ¿Por qué Smartick? Bueno, pues al final yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Evidentemente tiene que haber un caldo de cultivo en el que pueda digamos, germinar la idea, ¿no? Y efectivamente a mí el sector de la educación es un sector que me parecía atractivo. En mi vida pasada en el capital riesgo yo había hecho un par de operaciones en el sector de la información y de la formación en Internet, con lo cual tenía cierto conocimiento. Yo soy ingeniero industrial y por tanto, pues las matemáticas son es algo pues muy cercano a mi vida de estudiante y que siempre me ha parecido muy bonito y muy atractivo. Y luego también, pues efectivamente, había algunas variables que hacían que la inversión pudiese ser atractiva, ¿no? Pues había una necesidad, los indicadores de España en las pruebas internacionales no venían saliendo bien y seguían saliendo mal, y no había mejora. Y en todo ese caldo de cultivo, básicamente, la idea surge de conocer otros métodos, digamos, tradicionales de papel que tenían y siguen teniendo, de hecho, un éxito bárbaro a nivel ya no España, sino global. Entonces, básicamente, cuando yo estudio su modelo y me doy cuenta de que introduciendo tecnología y todo lo que la tecnología conlleva desde el punto de vista de análisis de datos, inteligencia artificial para dotar de mayor personalización a la herramienta, gamificación, etcétera, se podría hacer un producto pues más atractivo. Y ese fue básicamente el reto, ¿no? y la oportunidad. Y allí que nos lanzamos y bueno, pues aquí estamos. Muy interesante. La verdad que a mí me encanta el producto y bueno, creo que muchos conocerán de los que nos estén escuchando ya Smartick, pero si quieres cuéntanos un poco cómo funciona y sobre todo cómo va. Pues mira, Smartick, el producto es muy sencillo. El producto Smartick es un método online de enseñanza de matemáticas para niños. Es tan sencillo como eso. ¿Pero en qué consiste? Bueno, pues básicamente Smartick tiene, desde el punto de vista del usuario, es muy, muy sencillo. El método consiste en que los niños se tienen idealmente que conectar todos los días al ordenador o a la tableta, y Smartick durante 15 minutos al día les propone ejercicios que se van adaptando en tiempo real al perfil y a la capacidad del niño. Con lo cual conseguimos que ese aprendizaje sea altamente efectivo. Muy eficiente porque son solo 15 minutos y muy efectivo. Y básicamente desde el punto de vista del producto, Smartick consiste en dos componentes esenciales. Uno, un corpus de ejercicios pues súper trabajado, muy, muy bien pensado, muy bien diseñado, muy bien estructurado, parametrizado y digamos muy bien construido, y una algoritmia incrementalmente sofisticada que lo que hace es ir identificando efectivamente el perfil específico de aprendizaje de cada niño y proponiéndole, por tanto, los ejercicios en los que debe ir trabajando durante la sesión de 15 minutos y en futuras sesiones. Entonces, esa combinación de un contenido muy bien pensado, muy bien trabajado y una algoritmia incrementalmente compleja y sofisticada que vamos perfeccionando con el análisis de los millones de problemas que se hacen en Smartick todos los días, pues hace que Smartick funcione, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto, pues Smartick es un proyecto que crece rápidamente. El producto está en español de España, en español adaptado a Latinoamérica, en inglés británico y inglés americano. Estamos en más de 100 países, o sea, con clientes en más de 100 países. Si bien es cierto que el 90 y tantos % de los clientes se ubica en un puñado de países: España, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Sudáfrica, Reino Unido, básicamente. Y con vocación de mucho crecimiento, ¿no? Que nosotros entendemos que Smartick tiene un potencial de crecimiento, no te digo que ilimitado, porque en el mundo todo es limitado, pero desde luego está muy lejos nuestro techo. El proyecto sigue creciendo de forma rápida en número de estudiantes, y ahora el gran reto es pues ser capaces de replicar la historia de éxito en España en esos otros mercados que te comentaba antes. Y bueno, ahora voy a meterte un poquito los CEOs de sorpresa. ¿Cuál dirías tú que es el secreto del éxito de Smartick?
Vamos allá. ¿Secreto del éxito de Smartick? Pues mira, el secreto del éxito de Smartick, al final, varias cosas, ¿no? Primero, identificar una oportunidad bien pensada y bien analizada, en donde de verdad, pues había dimensión suficiente, había volumen, había evidentemente una demanda latente en el mercado. Es decir, una idea o sea, con dimensión, bien analizada, etcétera. Luego, por supuesto, muchísimo trabajo. Al final, tú lo sabes, ser emprendedor es 24/7 y dedicación casi exclusiva y dedicarle muchas horas, mucho cariño y mucha energía. Construir un equipo oye, que al final, pues hemos conseguido construir un equipo extraordinario, ¿no? De gente joven, con muchas ganas, con muy preparada, que siente el proyecto como algo propio, y al final eso se consigue también, yo creo que con una cultura que emana probablemente de los fundadores del proyecto, ¿no? Y luego, pues suerte. Yo creo que cualquier emprendedor que no contemple la suerte como una de las variables críticas en el éxito de su proyecto se engaña a sí mismo. Pues nosotros al final es como todo, la suerte hay que irla a buscar, evidentemente. Esto no es que te toque la lotería, pero incluso yéndola a buscar, pues a veces está y otras veces no la encuentras. Y nosotros pues la hemos encontrado. Y yo creo que al final no hay una receta clave, es mucho trabajo, a intentar hacer bien las cosas, pensar todo muy bien. Conseguir ensamblar un equipo muy complementario entre los miembros clave, muy potente. Tomar decisiones rápido, creo que es clave en el mundo emprendedor, o sea, es decir, tomar decisiones lo más rápido posible, y luego suerte. Al final, insisto, el que piense que la suerte no es un elemento importante en el éxito de un proyecto emprendedor, creo que, desde mi punto de vista, creo que se engaña, pero bueno. Totalmente. Coincido muchísimo en los 3 puntos estos porque, bueno, evidentemente va uno viviendo experiencias y también supongo que habrás vivido momentos un poco más críticos, ¿no? Baches o lecciones aprendidas, ¿no? En este tiempo. Sí, hombre, qué duda cabe. Bueno, más que, fíjate, Smartick siempre ha sido una historia bastante sostenida, ¿no? Es decir, no ha tenido grandes altos y bajos. O sea, es una historia de éxito muy sostenida en el tiempo, pero efectivamente, es decir, hubo una época, pues a los 2 años y pico digamos, de lanzar, de empezar a pensar en el proyecto, un año y algo después de ya lanzar el producto, un año más o menos, después de lanzar el producto al aire, la primera versión del producto, en donde el crecimiento estaba, pero era tan lento que bueno, durante unos meses pensábamos que no llegábamos, que íbamos a morir en la orilla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí pasas momentos pues de incertidumbre, de duda, en donde dudas de si efectivamente va a haber demanda suficiente e interés suficiente por tu producto, y sí, dudas de ti mismo, dudas del proyecto, pero bueno, afortunadamente, oye, conseguimos aguantar el tirón y luego pues el proyecto nos ha dado y nos sigue dando muchísimas alegrías, ¿no? Es un modelo de negocio muy grato porque tiene un apalancamiento operativo muy alto y de manera que una vez que pasas digamos el punto muerto, ¿no? El break-even, pues la dinámica económica se vuelve a tu favor de forma muy notable. Es muy interesante esa parte de modelos de negocio de suscripción, que hay muchos emprendedores ahora que lo intentan, pues la verdad que los que lo consiguen les suele ir bien. Me gustaría también un poco, no sé, algún consejo que tuvieras para los emprendedores que nos estén escuchando, quizás ese que comentabas, ¿no? La persistencia, ¿no? La persistencia sin duda, es decir, vamos a ver, al final el emprendedor tiene que tener una resiliencia alta, es decir, emprender es complicado y desde luego como no tengas esa resiliencia y esa capacidad de levantarte varias veces a lo largo del camino, pues claro, no te digo que estés condenado al fracaso, pero claro, las probabilidades de éxito son menores, ¿no? Agilidad en la toma de decisiones, agilidad en pivotar conceptos cuando toque, importantísimo, tener mucha agilidad, ¿no? Sí. Y luego pues eso, confianza en uno mismo, construir equipo
lo más rápidamente posible y lo mejor posible, buscando gente que sea, pues, si es posible, mejor, más lista que tú. Y un poco, yo creo que un poco, pues esos son ingredientes básicos, ¿no? Mucho sentido común, mucha capacidad de análisis y luego yo, pues, bueno, cuando me dan la oportunidad de hablar, yo siempre digo que ahora mismo, pues, depende, ¿no? De donde a qué edad te pille el emprendimiento, pero para los chavales jóvenes, emprender me parece una escuela tan brutal y tan espectacular que aunque el proyecto no llegue a buen puerto, al final esa experiencia no te la quita nadie, ¿no? Y no hay, a esas edades no hay probablemente nada que te enseñe más que emprender. Yo que veo ahora proyectos, pues eso, de chavales, pues, recién acabados o con muy poquita experiencia y que se fajan y que se pelean como fieras por sacar adelante una idea, pues ese tiempo que están haciéndolo, si funciona, fenomenal, y si no funciona, es una experiencia que yo creo que cada vez se va a valorar más, dentro de que ya se empieza a valorar, pero cada vez se va a valorar más. Me parece que es totalmente acertado tu consejo. Emprende, porque si al final no sale bien, también aprenderás probablemente el mejor máster de tu vida. Correcto. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Fran. Un abrazo.